Bienvenidos a todos a esta charla. Me gusta mucho que estén acá. Creo que esperábamos menos personas de las que hay. Ahí disculpan un poquito por el tamaño de la sala, pero bueno, creo que acá nos podemos organizar. El título de mi charla es Depurando un clúster Kubernetes con eBPF. Yo soy Mauricio Vázquez y trabajo como un Principal Software Engineer en Microsoft. Soy el líder técnico detrás de un proyecto que se llama Inspector Gadget, que les estaré presentando más adelante. He estado trabajando con la tecnología eBPF ya desde hace, no sé, aproximadamente 7 años más o menos, y he tenido la oportunidad de contribuir a diferentes proyectos de open source como Linux, BCC, systemd y otros. Bueno, entonces en esta charla, ¿qué les voy a contar hoy? ¿Cuál es el propósito de la charla? Primero les quiero mencionar, dar una pequeña introducción sobre qué es la tecnología eBPF, para qué funciona, qué se puede hacer con ella, por qué es tan importante ahora. Ahorita antes de comenzar la charla les preguntaba que creo que no han trabajado con la tecnología o muy poquitas personas la conocen, entonces espero que se lleven una idea general de para qué se usa dicha tecnología. Y después les voy a mostrar cómo podemos usar dicha tecnología para debuguear un clúster Kubernetes, específicamente en este caso con el proyecto Inspector Gadget. Bueno, entonces creo que podemos iniciar con eBPF. Entonces, ¿qué es eBPF? eBPF es una máquina virtual en el kernel de Linux, pero no tenemos que pensar en una máquina virtual como las tradicionales que nos permiten ejecutar un sistema operativo dentro de otro. Es una máquina virtual en el sentido que es un mecanismo que nos permite ejecutar código en el kernel que nos da el usuario. Lo realmente importante de esta tecnología es que a través de eBPF podemos cambiar el comportamiento del kernel sin tener que recompilar el kernel. Más detalles de esto en un segundo. Y bueno, tiene 3 casos de uso principales que son el tracing, el networking y el security, la seguridad. Y bueno, realmente el objetivo de esta primera slide es mencionar que eBPF es una tecnología cada vez más importante tanto en el kernel de Linux como en el Cloud Native. eBPF inició hace aproximadamente 10 años, fue en el 2013 cuando se comenzaron a implementar las primeras partes de eBPF en el kernel y fue como la primera idea era algo muy limitado, unos casos de uso muy específicos, pero yo diría que hace aproximadamente 3, 4 años todo esto explotó y la comunidad alrededor de eBPF está creciendo tanto desde el punto de vista del kernel como desde el punto de vista del Cloud Native. Cada vez son más los proyectos que usan eBPF y cada vez son más las cosas que podemos hacer con eBPF. Entonces digamos que es una de las tecnologías que se está moviendo súper fuerte en este momento del Cloud Native y Linux. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eBPF se mueve tan fuerte? ¿Por qué hay tantas personas trabajando y hablando de esa tecnología? Entonces lo primero que les mencionaba ahorita es, con eBPF le estamos dando flexibilidad al kernel. ¿Qué sucede? Hace algunos años cuando teníamos un requisito, necesitábamos cambiar el comportamiento del kernel, lo que teníamos que hacer era implementar el código que nos daba esa funcionalidad y teníamos que enviar ese código a una mailing list, diciendo a los maintainers del kernel, bueno, quiero que el kernel haga esto, este es el cambio que estoy proponiendo. Se hacía un proceso de revisión que se podía tardar y si estábamos de buenas decían, listo, está bien, vamos a hacer el merge de eso y unos meses después había una versión del kernel de Linux con dicha funcionalidad. Entonces yo como el que necesitaba el requisito estaba feliz, pero me faltaba algo. Y era que estaba esa versión disponible, pero mis usuarios no estaban corriendo esa versión. Para que mis usuarios instalarla o actualizarla dicha versión del kernel se necesitaban, no sé, 2, 3 años. Entonces, desde el momento en que yo tenía un requisito hasta el momento que mis usuarios estaban ejecutando una versión del kernel con dicha funcionalidad, podían pasar 2, 3 años, incluso más. Obviamente, pues es algo que no tiene sentido. Muchas veces cuando tenía el requisito y cuando ya lo tenía disponible, ya el requisito había cambiado o ya no lo necesitaba más. Entonces, con eBPF podemos cambiar el comportamiento del kernel de Linux sin necesidad de cambiar el código como tal del kernel de Linux. Entonces, la idea es que creamos unos programas, definimos unos programas, esos programas los inyectamos al kernel y mediante esos programas podemos cambiar cómo se comporta el kernel. Obviamente no podemos cambiar todo, por ahora digamos que es limitado, son cosas básicas las que se pueden cambiar, pero como les mencionaba ahorita, cada vez se está expandiendo más esta funcionalidad. eBPF es muy eficiente, utiliza un mecanismo que se llama Just-in-Time Compilation y que lo que hace es que nos coge los programas eBPF, que son código assembly,
y ese código assembly se transforma en instrucciones máquina antes de ejecutar. En otras palabras, lo que quiere decir es que es muy rápido. El overhead del código de eBPF es muy bajo, entonces son programas que se ejecutan de una manera muy rápida. Y finalmente, otro tema que es muy importante es la seguridad. Estos programas que inyectamos en el kernel se corren en una especie de sandbox. Esto nos garantiza que dichos programas son seguros y que dichos programas no nos pueden afectar el comportamiento del sistema, pues de una manera mala, por decirlo así. Más detalles de estos en un momentico. Entonces, yo creería que esta es la forma más fácil en la que todos podemos entender qué es eBPF. No sé si a muchos de acá les tocó, a mí personalmente no. Hace algunos años el mundo web era un mundo muy estático, simplemente era un navegador, un archivo HTML, algunas imágenes, algunos hipervínculos y ya. No teníamos JavaScript. JavaScript fue como ese componente que le dio dinamismo al mundo web. Entonces podemos pensar que eBPF hace algo similar para el Linux de kernel. Entonces tenemos el kernel que se ejecuta, que podemos decir que evoluciona de una manera lenta, y con eBPF podemos darle ese dinamismo que necesita el kernel. O si lo podemos pensar de otra manera, podríamos pensar que el kernel es un motor que nos ejecuta programas eBPF, y con esos programas eBPF podemos implementar varias funcionalidades. Bueno, ¿cuáles son los diferentes casos de uso que podemos implementar con eBPF? El primero es tracing y observabilidad. Con estos programas de eBPF podemos obtener información del kernel. ¿Información de qué tipo? De cuándo se abre un archivo, de cuándo se ejecuta un nuevo proceso, de cuándo se envía un paquete de red. Entonces podemos recolectar toda esta información del kernel de Linux y con eso podemos saber qué es lo que está sucediendo en el sistema. Otro caso de uso es el networking. Con estos programas podemos modificar los paquetes de red o podemos eliminar los paquetes de red. Entonces, usando esta tecnología podemos implementar, por ejemplo, un firewall, protección a ataques de seguridad, ataques cibernéticos, cosas de ese tipo, o funcionalidades de red genéricas como un router, o bueno, realmente cualquier cosa que se nos ocurra lo podríamos, en teoría, implementar con esta tecnología. Y el último es la seguridad. Yo diría que es un caso de uso un poquito más nuevo porque solo a partir de los últimos kernels está disponible. Se trata de que con eBPF podemos controlar si un proceso, si una aplicación puede ejecutar una acción específica. Por ejemplo, si un proceso intenta abrir un archivo, podemos en nuestro programa definir una lógica que dice si dicha aplicación puede abrirlo o no puede abrirlo. Y la lógica la definimos nosotros. Podríamos hacer una cosa loca como, no sé, dependiendo de la hora del día, dicha aplicación puede o no puede abrir dicho archivo. Entonces es una manera muy flexible de definir políticas de seguridad. Bueno, entonces esto fue como una introducción más business, más de qué es eBPF, para qué lo podemos usar, pero quiero ahondar un poquito más y hablarles un poquito más desde el punto de vista técnico de, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es que funciona realmente? Entonces, en las próximas 3, 4 diapositivas les explicaré algunos conceptos principales de lo que es eBPF. Entonces, lo primero es que estos programas eBPF se escriben en un lenguaje C. Ahí a la izquierda tiene un ejemplo de lo que sería un programa eBPF, un Hello World sencillo. Estos programas los compilamos normalmente, lo mismo que hacemos con los otros lenguajes de programación. Estos programas los compilamos y lo que nos genera en este caso no es lenguaje máquina, sino que es un programa, un código en ensamblador que usa el conjunto de instrucciones de eBPF. Bueno, ahí tengo la nota de que también se pueden escribir dichos programas directamente en ensamblador, como lo podemos hacer en otros casos que podemos escribir código máquina directamente, o lo podemos escribir en Rust, pero yo creería que más del 95% de las veces se usa C para este propósito. Entonces, ese es como el primer paso, escribir nuestros programas en C y se compilan. Esto era lo que les hablaba ahorita del tema de la seguridad. Entonces, cuando ya tenemos nuestro programa compilado, este programa lo tenemos que inyectar al kernel, a decirle, este es mi programa, ejecútame mi programa. Pero el kernel, antes de tomar dicho programa, lo que hace es un proceso de verificación. ¿De qué se trata este proceso? De garantizar que el programa es seguro. ¿Cómo seguro? Cosas básicas como, si tengo un array de 5 posiciones, que este programa no intente acceder a la posición 6, 7, que no intente hacer divisiones por 0, que no vaya a leer memoria que no es le permitido y que el programa termine. Digamos que esos programas se
tienen que ejecutar y tienen que terminar, no son programas que se pueden quedar corriendo por siempre, por decirlo así. Entonces, sí, esto es como la idea de cómo funciona. La aplicación tiene nuestro programa eBPF, se inyecta en el kernel y este verifier es el que nos garantiza que el programa es seguro y que se puede correr en el kernel. Otro concepto de eBPF importante son las mapas. Este es un mecanismo para compartir información entre los programas eBPF y la aplicación. Entonces, acá tenemos los programas eBPF que se ejecutan todos en el kernel de Linux. Acá tenemos nuestra aplicación que está en User Space y esos programas se pueden imaginar como una estructura de datos que nos permite que los programas guarden información ahí, que la leamos desde las aplicaciones o viceversa. Digamos que son un área de almacenamiento para este tipo de programas. Y quizás este sea el punto más importante de toda esta tecnología de eBPF y son los hooks. Entonces, los programas eBPF se ejecutan de una manera que cuando hay un evento se ejecutan y terminan. No es que los programas se estén ejecutando por siempre. Cada que sucede algo en mi sistema, dichos programas se ejecutan. Pero ¿qué es ese algo? Eso hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, puedo conectar estos programas al kernel de manera que cada que se ejecute una función dentro del kernel de Linux, mi programa sea llamado. Yo voy, leo el código fuente del kernel de Linux y digo, bueno, esta función me interesa, acá está sucediendo algo interesante, ahí conecto mi programa y cada que por alguna razón dicha función se ejecute, mi programa se va a ejecutar y desde mi programa puedo sacar los parámetros de dicha función, el código de retorno. Entonces eso es como para ver qué es lo que está sucediendo en el sistema de nuevo. El de networking es el mismo de ahorita, puedo conectar estos programas de forma que cada que llegue un paquete a una tarjeta de red o cada que se envíe un paquete a una tarjeta de red puedo ejecutar mis programas y bueno, de acuerdo a la lógica que tengo, modifico o elimino los paquetes de red. Lo mismo para cuando una aplicación crea un socket o envía información a través de un socket, ahí también puedo ejecutar dichos programas. Y el último es lo que les comentaba de la seguridad, estos son los Linux Security Modules. Cada que los programas intentan hacer ciertas cosas, se ejecutan los programas eBPF y de acuerdo a lo que el programa decide, la acción se permite o no. Y esta sería como la imagen que explica todo lo de eBPF en general. Entonces acá tenemos los diferentes programas eBPF que están en el kernel, que están conectados a diferentes hooks, cuando hay escritura en disco, cuando se envían paquetes de red o en este caso de la derecha podemos monitorear cuáles son las acciones que este proceso está haciendo. Entonces cuando este proceso realiza llamadas al sistema, con nuestro programa eBPF podemos saber que dicho proceso está realizando llamadas al sistema y podemos extraer información de cuál es la actividad que dicho proceso está haciendo. Y esta sería pues la aplicación que nosotros implementamos, nuestra solución de observabilidad, monitoreo, que es la que va a extraer toda la información que dichos programas guardan en los mapas. Bueno, entonces esta fue como una introducción muy rápida a eBPF. Ahora entremos en algo que yo creo que de pronto les puede parecer un poquito más interesante y ¿cómo podemos usar esta tecnología en Kubernetes? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, lo primero es, quizás muchos de ustedes tengan mucha más experiencia que yo en este tema operacional y cuando hay un problema en Kubernetes, uno por dónde comienza. Cosas normales son, bueno, veamos que el clúster esté en un estado saludable, que el control plane se esté ejecutando, que los nodos tengan conectividad, que no tengan presión ni de disco ni de memoria, cosas de ese tipo, desde el lado de infraestructura. Desde el lado de la aplicación podemos ver que los pods de la aplicación se estén corriendo, que no se estén estrellando, que no hay un crash. Si se están corriendo podemos ir a ver los logs de la aplicación. Pero bueno, ¿qué sucede si con esa información mi aplicación aún no funciona y yo no sé qué sucede? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, son en esos casos en que estas herramientas que dan una visión más profunda de lo que está sucediendo en el clúster nos pueden ayudar. Y bueno, acá simplemente es como, ¿por qué es difícil debuguear Kubernetes? Yo creería que la razón principal es que es un sistema distribuido, entonces cuando tengo una aplicación no sé inmediatamente dónde se está ejecutando, entonces mi aplicación puede tener una réplica en un nodo, otra réplica en otro nodo, se comunican entre sí porque son microservicios, entonces las cosas que pueden no funcionar son muchas, puede haber un nodo con problemas específicos de hardware, puede haber un problema de conectividad de red. Entonces son muchísimas las cosas que pueden salir mal en estos sistemas de microservicios. Bueno, acá entonces les quiero presentar el proyecto en el cual trabajo, Inspector Gadget. No sé, quizás la palabra Inspector Gadget sea familiar para ustedes, era esta caricatura de un detective que tenía una
cantidad enorme de herramientas para resolver los casos. Entonces, digamos que con Inspector Gadget la idea es similar. Lo definimos como un conjunto de herramientas que nos permiten inspeccionar y debuguear recursos y aplicaciones de Kubernetes. Acá simplemente en vez de decirles tools, los llamamos gadgets. Entonces, cada gadget es una herramienta que nos permite ver algo. Ya en un momento les explico cuáles son los que tenemos. Bueno, obviamente el nombre de la charla lo decía, eBPF es como la tecnología principal que tenemos. Y quizás para ustedes esta es la parte más interesante, es que Inspector Gadget está bien integrado con Kubernetes. Voy a saltar el primer punto. El segundo es que tenemos un plugin de kubectl, entonces podemos usar Inspector Gadget con comandos similares, con una interfaz de usuario similar a otros comandos a los cuales estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos permite hacer Inspector Gadget? Perdón, se me olvidó un puntico, y esto es importante resaltarlo. Esta conferencia es de Kubernetes, entonces les estoy explicando solo la parte de Inspector Gadget relacionada con Kubernetes, pero Inspector Gadget no es solo Kubernetes, se puede utilizar en un host para debuguear containers en general o también procesos. Digamos que Kubernetes es solo uno de los aspectos que cubrimos nosotros. Vale, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos en Inspector Gadget? La primera es que podemos filtrar los eventos o la información basados en objetos de Kubernetes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un clúster, muchos nodos, muchos pods, esos pods casi todos están enviando paquetes de red, escribiendo en disco, haciendo muchas cosas. Entonces, cuando hay un problema, lo que queremos es enfocarnos en cuál es el problema. No queremos ver la información de todo lo que está sucediendo, sino filtrar solo los eventos que nos interesan. ¿A qué me refiero? Si tengo un pod que no está funcionando, entonces quiero filtrar solo la información, los eventos que dicho pod está llevando a cabo. Entonces, con Inspector Gadget podemos filtrar los eventos por un pod específico, por un contenedor, solo con un namespace en específico, incluso utilizando los labels. Entonces, la idea es enfocarnos, recibir solo la información en la que estamos más interesados. Ahorita en la demostración creo que se va a entender un poquito mejor este tema. La otra es que con eBPF capturamos los eventos, pero desde el punto de vista desde el kernel. Recuerden que los contenedores, los pods y todo esto es un concepto que no está en el kernel no sabe qué es un contenedor. Entonces, cuando capturamos estos eventos, lo que estamos capturando es un proceso, un PID, cosas de ese tipo, y pues si a un usuario yo le presento un PID va a ser un poquito confuso entender, bueno, pero este PID ¿a qué pod pertenece? Este PID ¿dónde se está ejecutando? Entonces, en Inspector Gadget lo que hacemos es que tomamos toda esta información que sacamos del kernel con eBPF y le hacemos un proceso que denominamos enrichment. Enrichment es básicamente decir cuál es el pod, cuál es el contenedor, cuál es el namespace al cual pertenece ese evento que capturamos. O, por ejemplo, con las direcciones IP, también hacemos una transformación de la dirección IP al nombre del pod o al nombre del servicio desde el cual viene dicho paquete. Inspector Gadget es fácil de instalar. Obviamente, la idea es ayudar a los operadores, desarrolladores a resolver un problema, entonces no queremos dar una herramienta que sea muy complicada de instalar y que se vuelva otro problema. Entonces, la idea es que se instale con un par de comandos. Esto es más un detalle técnico, es que podemos capturar incluso los primeros eventos del contenedor. Muchas veces sucede que cuando creamos el contenedor hace el crash al inicio, no tenemos los logs, entonces con Inspector Gadget podemos ver desde el momento cero del contenedor qué fue lo que inició a hacer, cuáles fueron los eventos que ejecutó. Esto es algo que muy nuevo y también tenemos soporte Prometheus. Podemos obtener métricas de cosas como cuántos archivos está abriendo una aplicación, cuántos paquetes de red está enviando, cuántos procesos está creando. Acá como nota curiosa es súper nuevo, hoy tenemos un nuevo release y este es una novedad que tenemos hoy como tal. Y algo en lo que estamos trabajando es, con Inspector Gadget capturamos mucha información. Lo que hacemos ahora más que todo es mostrar la información al usuario, pero nos dimos cuenta que esa información puede ser interesante para otras aplicaciones. Entonces lo que estamos desarrollando es una API de manera que podamos exponer esa información para que otras aplicaciones la puedan consumir. Y bueno, acá está el típico ejemplo que todo el mundo está hablando en estos días de inteligencia artificial. Entonces capturamos, se lo damos a una aplicación que usa inteligencia artificial y digamos que esa aplicación podría hacer magia con dicha información. Pero por ahora nosotros nos estamos concentrando más en la parte de capturar la información. Bueno, esta es la arquitectura de Inspector Gadget, este es en Kubernetes. Entonces acá tenemos un clúster que está compuesto por dos nodos. Inspector Gadget se instala como un daemon set
en el clúster, quiere decir que por cada nodo tenemos un pod de Inspector Gadget y ese es el pod que nos va a inyectar dichos programas eBPF en el kernel. Dado que el kernel es compartido entre todos los contenedores que se ejecutan en el mismo nodo, desde dichos programas eBPF podemos saber qué es lo que están haciendo esos pods que se ejecutan en ese nodo. El usuario interactúa con Inspector Gadget a través de ese plugin kubectl Gadget, que bueno, como un detalle implementativo pasa a través del control plane de Kubernetes, y acá podríamos tener aplicaciones, third party applications, que usan la API que estamos diseñando. ¿Te parece si la dejamos para el final, porfa? Que soy un poquito cortico de tiempo y vale, qué pena. Entonces, los gadgets que tenemos se dividen en diferentes categorías. Entonces, intentamos agrupar gadgets que se comportan de una manera similar en categorías. Una primera categoría es Advice. Estos son gadgets que recolectan información del sistema y basado en la información que recolectamos podemos sugerir una configuración para dicho sistema. Un ejemplo específico es recolectamos las conexiones de red y con eso podemos sugerir cuáles son las network policies que se podrían usar para una aplicación específica. Audit es para ver si un subsistema se está comportando correctamente. Por ejemplo, si tenemos un perfil de seguridad SETCOM que nos bloquea las llamadas al sistema, saber si un pod está intentando ejecutar esas llamadas del sistema y están siendo bloqueadas por el sistema operativo. Este profile es para ver el rendimiento de diferentes subsistemas. Un ejemplo podría ser la latencia de operaciones en el disco. Snapshots son gadgets para ver el estado actual de un subsistema, ver la lista de procesos, ver la lista de sockets, puede ser un ejemplo. En mi opinión, es de los más interesantes y son gadgets que nos permiten ver una lista de recursos de una manera ordenada para saber cuáles son los recursos que se están consumiendo más en el clúster. Pero en este caso no estoy hablando de recursos normales como memoria o CPU, estoy hablando de casos más específicos como cuál es el archivo que se está escribiendo más o se está leyendo más en el clúster o cuál es la conexión de red que tiene más tráfico en el clúster. Esto digamos que son muy útiles en los casos que tenemos saturación, que podemos ver qué es el recurso que se está saturando y lo más importante es quién es el que me está saturando dicho recurso. Y finalmente los más tradicionales son los tracers. Estos son gadgets que recolectan los eventos y me los imprimen. Entonces, ejemplos de nuevo, se abrió un archivo, se creó una petición DNS, se envió un paquete de red, cosas de ese tipo. Y bueno, entonces les quiero hacer una pequeña demostración de cómo funciona Inspector Gadget. Bueno, acá sí soy honesto, la grabé, no la quería hacer en vivo porque uno nunca sabe qué pueda pasar. En este caso tengo un clúster relativamente simple, son 2 nodos en Minikube, simplemente para propósitos de esta demostración. Y lo que voy a mostrar en este caso es una aplicación servidor sencillo HTTP, que es un deployment que tiene 3 réplicas. Y lo único especial de este deployment es que configura algunas cosas en el security context. Entonces tengo un setcom profile para limitar las llamadas al sistema que dicho pod puede hacer. También configuré algunas capabilities y limité los recursos tanto de memoria como de CPU que puede consumir dicho pod. Y bueno, todo esto se expone como un servicio Node Port en el puerto 30007. Eso simplemente para poder enviar algunas peticiones al servicio. Acá le hice el apply, pero bueno, realmente ya cuando grabé la demo ya se estaba corriendo todo. Podemos ver acá que con los pods son 3 réplicas, ahí las podemos ver. Y si enviamos algunas peticiones podemos ver cómo el servicio me responde a dichas peticiones. Entonces veamos algunos ejemplos de qué podemos ver con Inspector Gadget. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. ¿Cómo instalamos Inspector Gadget? Entonces podemos ir a la página de Inspector Gadget, el repositorio en GitHub. Y si vamos a releases, vemos que tenemos muchísimos binarios. En este caso estamos interesados solo en los de kubectl Gadget. Y bueno, en este caso estoy corriendo en Linux, en AMD64. Entonces lo que tengo que hacer es descargar el plugin de kubectl para mi máquina en específico. Y es lo que estoy haciendo ahí. Simplemente estoy descargando el plugin. Viene pues todo en un archivo descomprimido. Comprimido, lo tengo que descomprimir y ya eso me da el binario. Entonces, si yo ejecuto el binario, puedo ver los
diferentes comandos que tiene disponible, que ahorita más tarde les muestro cómo usar alguno de esos. Y acá simplemente es un detalle de la instalación. Si lo quiero usar con kubectl, lo tengo que copiar a /userbin o algo que esté bajo path. Entonces ya pueden ver que se puede usar directamente como kubectl, como un plugin de kubectl. Bueno, pero entonces lo único que he hecho en este momento es instalar el binario en mi máquina desarrolladora. En el clúster no he instalado nada. Entonces, para instalar Inspector Gadget en el clúster tengo que usar este comando que es deploy. Y bueno, lo que hace este comando es que crea todos los recursos que yo no necesito en el clúster, service account, namespaces, los pods y todo esto. Bueno, ya me dice que se instaló satisfactoriamente, entonces ya lo podemos usar. Entonces, rápidamente, ¿cómo podemos usar algunos de los gadgets? Por ejemplo, Snapshot. Este nos permite ver los procesos que se están ejecutando en mi sistema. Entonces, como les explicaba ahorita, si ven a toda la izquierda de la pantalla, está toda la información relacionada a Kubernetes. Nos dice cuál es el nodo, cuál es el namespace, pod, contenedor, donde se están ejecutando dichos procesos. Y a la derecha de la pantalla tenemos información que es más específica del sistema operativo como tal, como el identificativo del proceso, usuario, grupo y estas cosas. Entonces, ese comando me imprimió solo los procesos que se ejecutan en el default namespace. Si yo quiero ver lo que se ejecuta en otro namespace, puedo usar este comando. Esos son, por ejemplo, los procesos que se ejecutan en el namespace del kubesystem. Sería toda la parte del control plane de Kubernetes. Y bueno, tengo muchas más opciones. Por ejemplo, imprimir todos los namespaces. O incluso filtrar por labels. Eso es muy útil si tenemos un deployment o un daemon set. En este caso voy a imprimir todos los procesos de la aplicación que instalé hace poco e incluso los puedo combinar, cosas como todos los procesos de mi aplicación pero que se ejecutan en un nodo particular. Entonces el objetivo de esto es enfocarnos en la información que nos sirve, filtrar todo lo que no nos interesa y ver solo la información que nos sirve. Vale. Bueno, les voy a mostrar acá otro tipo de gadgets que podemos utilizar, que son los tracers. Esto nos permiten ver eventos. Entonces, en este caso nos va a mostrar todos los archivos que se abren en el clúster. Entonces podemos ver que cada que se envía una petición al servicio, este abre un archivo y ese sería pues el index HTML que abre para enviarlo al cliente. Y bueno, de nuevo vemos cuál fue el nodo, cuáles fueron los diferentes pods. En este caso se envía a diferentes pods porque está el load balancer de Kubernetes que distribuye la carga y todo eso. Vale, entonces hasta ahora mi aplicación estaba funcionando. Puedo usar Inspector Gadget para ver qué es lo que está haciendo mi aplicación, pero eso no es tan interesante. Lo interesante es cuando mi aplicación no funciona. Entonces lo que hice ahí fue que rompí la aplicación. Ese script lo que hizo es que de alguna forma me rompió la aplicación. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Bueno, se fue un poquito rápido. Los pods están en running, están funcionando bien. Y le estoy enviando algunas peticiones al sistema y vemos que me está respondiendo, pero bueno, no en todos los casos me responden. Entonces estoy obteniendo un mensaje que me dice que el socket se cerró y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? En ese caso en específico podríamos usar este gadget que es TraceTCP para ver las conexiones que están recibiendo o creando los diferentes pods. Entonces corro el gadget y como podemos ver, cuando funciona la conexión, vemos que va a este pod, va al primer nodo y acá tenemos que la conexión fue aceptada, que la conexión fue cerrada. Ahí funcionó súper bien. Cuando la conexión no funciona, en este caso en específico, podemos ver que se envió a un nodo diferente y solo que la conexión fue aceptada. Entonces, pareciera ser que hay algo malo con ese nodo. Acá simplemente lo que estoy haciendo es mandar más mensajes y bueno, si ya vemos abajo todos los eventos que capturamos, podemos ver que hay un patrón, algo está sucediendo en este nodo MiniQ en 02, hay algo que no está funcionando bien ahí. Entonces, si recuerdan, lo que configuré en mi aplicación fueron el set con profile y las capabilities.
Entonces vamos a ver si de pronto hay algo con esas capabilities, si el sistema operativo me está bloqueando de alguna manera mi aplicación. Entonces corro este trace capabilities y este nos muestra acá que sí, que mi aplicación está usando las capabilities de Linux, pero todo el resultado es allow. Entonces, de cierta forma, el sistema operativo no nos está bloqueando ninguna actividad de este pod en específico. Entonces, vamos a ver si de pronto es algo con el setcom profile, si el setcom profile tiene algún problema. Entonces, ejecuto de nuevo el gadget, envío tráfico a la aplicación y esto era lo que les quería mostrar en este caso. Vemos que cuando la aplicación no funciona, cuando no nos envía información, lo que nos imprime este gadget es que en este nodo, este pod, intenté ejecutar una llamada al sistema que se llama sendFile. Y lo que hizo el sistema operativo es que nos mató el pod, porque dicho pod o dicho proceso no puede ejecutar dicha llamada al sistema. No sé si son familiares con setcom, pero lo que se hace es que estos perfiles se configuran en cada nodo, entonces es posible que el perfil en un nodo específico esté mal configurado y por eso los pods que se corren en ese nodo no están funcionando bien. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente me voy a loguear en ese nodo en específico y voy a editar el archivo que define esa configuración de setcom. Obviamente, pues esto es una demostración, pocos minutos, en un caso real para descubrir que lo que está sucediendo no se demora más, ve con más detalle. Obviamente, pues se tiene que entender que es preparado y que no es tan sencillo muchas veces. Entonces, si buscamos acá el sendFile, vemos que no está en la lista de llamadas al sistema permitidas. Lo que voy a hacer es editarlo acá, simplemente lo voy a agregar. Esto es un archivo JSON, no importa si no respeto indentación, espacios ni nada, se funciona. Me salgo y acá lo único que voy a hacer es un scale down y un scale up de manera que los pods se reinicien para que me tomen el nuevo perfil que acabé de modificar. Y bueno, lo único que voy a hacer es ya enviar otras peticiones y como pueden ver en este caso todas las peticiones están funcionando. Entonces es simplemente un ejemplo sencillo de problemas que podríamos resolver con Inspector Gadget. Y ya para terminar, quiero que estos sean como los puntos que se lleven de esta charla y es, el primero, con eBPF podemos hacer el kernel programable entre comillas porque no podemos cambiar todo, pero sí podemos cambiar el comportamiento de algunas cosas dentro del kernel. El segundo es que, bueno, debuguear un clúster Kubernetes es difícil, principalmente por su arquitectura distribuida. Y finalmente que Inspector Gadget es una herramienta es un proyecto que nos da un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar a debuguear diferentes problemas con Kubernetes. Y bueno, si quieren saber más, no sé de hecho cómo hago para compartirles la presentación, supongo que las van a subir en algún sitio. Acá tengo unos links si quieren aprender más de eBPF, de Inspector Gadget en general, por si están más interesados. Y bueno, eso es todo. Creo que tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Vos tenías una. Espera un momentico, porfa, que. Hola, buen día. Hola. Mi pregunta era basada en la seguridad. Si bien lo que comenta el Inspector Gadget se instala, quería ver cómo era el rol basado para que pueda ver el resto de los pods en todos los namespaces. Sí, y obviamente Inspector Gadget, yo no diría que hace parte desde el control plane, pero es un pod especial que se tiene que correr con más privilegios, tanto como para poder ver, desde el punto de vista de Kubernetes, para poder ver los servicios pods desde el API server y tanto para tener los permisos de Linux para inyectar programas en el kernel, para inyectar programas eBPF. Entonces es un pod que se ejecuta con más privilegios en el sistema. Obviamente pues estamos haciendo un trabajo hace algún tiempo lo ejecutábamos como un pod privilegiado que podía hacer todo, pero últimamente hemos como intentado quitarle los permisos que tiene porque sabemos que podría ser un punto de ataque, si alguien logra comprometer el pod de nosotros podría entrar al sistema y controlar todo el clúster. Entonces lo que estamos haciendo es removerle permisos y dejarlo con el mínimo posible para que realice su tarea. Hola, bueno, mi pregunta es, por ahora solo está disponible hacer este debugging por medio de línea de comando. Sí, bueno, sí y no.
Como tal, en Inspector Gadget solo damos la línea de comando, pero estamos trabajando en la integración con otros proyectos. Hay un proyecto que desarrollamos en el equipo que se llama Headlamp, que es una dashboard de Kubernetes. La idea es que estas herramientas se puedan ejecutar de una manera mucho más gráfica a través de esa dashboard, porque sabemos que muchas personas no están familiarizadas con las líneas de comando y prefieren tener una solución más visual que me dice quiero filtrar por esto, o que me muestra los resultados y esas cosas. Entonces la respuesta es, estamos trabajando en eso. Okay. Y qué pena, ahí se me ocurrió otra, el tema de cuando es un clúster con muchos pods muy grande, ¿cómo podría el tema de la línea de comando de pronto limita un poco la cantidad de resultados que puedo obtener al hacer un debugging? Entonces, ¿cómo manejaría eso con Inspector Gadget? Buena pregunta. Yo creería que ya es algo que el usuario tiene que hacer, de crear un filtro muy restrictivo de forma que obtenga solo los eventos que realmente le interesan. Quizás en vez de no hacer filtro por todo un namespace, hacer filtro por un pod en específico o por un contenedor en específico. O no sé, si de pronto no tiene una réplica, no filtrar por los labels de la réplica, sino ver una instancia específica de esa réplica para obtener menos eventos. Okay, listo. Muchas gracias. Dale. Hola, mi pregunta es si esta herramienta es compatible con serverless. Preguntas difíciles a esta hora. ¿Sabes? Yo soy muy honesto, no tengo experiencia con serverless, no lo he usado. El problema es que necesitamos un kernel, necesitamos que se esté ejecutando un kernel. Entonces cosas como Fargate, creo que se llama la solución de Amazon y eso, la tenemos ahí, sabemos que existe, que eventualmente podríamos ver qué soporte le podemos dar, pero en este momento no lo hemos explorado. Estamos como enfocándonos inicialmente en las arquitecturas más tradicionales. Hola, para preguntar con respecto a compatibilidad que tiene con OpenShift, por ejemplo. ¿Por qué OpenShift en particular, la pregunta? Ahorita estoy en un proyecto precisamente con OpenShift y estoy con la curva de aprendizaje, pero veo muy similar con el tema de Kubernetes. Eso no, funciona, nosotros no funcionamos en una distribución en específico, intentamos ser compatibles con todas las distribuciones en especial. Es pues un proyecto de open source, un proyecto de comunidad, no solo enfocado en Azure, y en OpenShift funcionamos. Depende un poquito de la versión del kernel que se esté ejecutando. Digamos que la limitación más grande que tenemos es la versión del kernel. Si estamos corriendo 2.6, 3.1 no te va a funcionar, pero si estamos corriendo un 4 algo, por ahí podría funcionar. Pero en OpenShift en particular hemos hecho pruebas ahí, corremos los tests ahí, y en general casi todas las herramientas funcionan sin problema en OpenShift. Y una última pregunta con respecto a la alta disponibilidad de estos servicios, porque entiendo que eso va, no sé qué soporte de pods puede llegar a tener. Algo que aún no estamos haciendo, pero que tenemos pensado hacer, y es, cuando hay un clúster muy grande, cómo consumir todos esos eventos sin afectar muchísimo la performance del clúster, y cómo agregar esos eventos. Digamos que todos los eventos llegan a un único sitio, cómo hacer que ese único punto soporte todos esos eventos, o cómo distribuir esa carga en diferentes puntos. Pero es algo que aún estamos trabajando ahora, y esa pregunta la obtenemos mucho de diferentes empresas, personas que nos dicen, bueno, y si tengo 1000 nodos, ¿funciona? ¿No funciona? Entonces también lo estamos viendo en este momento. Vale. Cuando hablas de la integración con Prometheus, ¿qué métricas estás exportando? Por ejemplo, yo podría armar un dashboard con todo el debug que hiciste, o sea, en Grafana. Ese es uno de los puntos claves, y es que no definimos las métricas que exportamos, sino que el usuario las puede configurar. Entonces el usuario puede decir, quiero el número de peticiones DNS, quiero el número de procesos, es configurable por el usuario. Ese es como el punto principal. Bueno, creo que se acabó ya el tiempo. Yo voy a estar acá todo el día, quizás mañana también. Si tienen alguna duda, por acá me pueden encontrar. Muchísimas gracias.